Bueno, yo llevaba mucho tiempo pensando que la fotografía, que está repleta de manuales ahora con el nuevo cambio del químico al digital, tenía un hueco que habría que cubrir, que era la fotografía específica de situaciones de alta montaña, que es una especialidad dentro de la fotografía que requiere sus trucos, sus consejos y sus particularidades. Entonces, aunque la fotografía de naturaleza, que también forma parte de esta fotografía de montaña, está bien cubierta, la fotografía de montaña y sobre todo la de alta montaña, pues no estaba tratada todavía en la bibliografía, y por eso pues me decidí hace ya tiempo. Los primeros esbozos de este libro se hicieron cuando todavía la fotografía digital no estaba impuesta, y lo que trabajamos era con fotografía en soporte químico, y luego con el tiempo pues he tenido que reciclarlo y sacar este manual que es para fotografía digital. Bueno, para mí realmente es un poco todo lo mismo, porque no hay que olvidar que la mayoría de las altas montañas están en parajes inhóspitos y en países exóticos y remotos. El Himalaya es un ejemplo claro, ¿no? Está en países donde solamente llegar hasta el pie de la montaña ya es una aventura. Muchos de ellos, incluso, muchas de estas montañas y muchos de estos países suelen tener selvas para aproximarte a las montañas. Pasa también en los Andes, pasa en algunas montañas del Himalaya y también en Nueva Guinea y en algunas otras montañas del mundo, que ya la sola llegada, la sola aproximación hasta el campamento base es toda una aventura, es todo un sitio exótico. Entonces, para mí no es nada fácil dividir el viaje entre países exóticos sin montañas y países exóticos con montañas. Para mí todo es un viaje, todo es una aventura, y eso es lo que he querido reflejar en este libro. Había diferencia entonces, cuando este pensamiento es un pensamiento que yo, ya os digo, desarrollé incluso cuando trabajábamos con cámaras mecánicas y que llevaban película, carretes, lo que conocíamos como carretes de fotos, ¿no? Ahora que las cámaras son electrónicas y dependen de una pila, todavía más. Y sí que hay mucha diferencia, porque daos cuenta que cualquiera de los instrumentos que se utilizan con normalidad a nivel de mar, o en una situación hasta 1000 metros, o en un clima benigno, cuando empezamos a ganar altura, el rigor del clima empieza a afectarles. No solamente el frío, también la humedad, también la congelación, por supuesto los golpes, por supuesto la suciedad, y todo eso hace que nuestro equipo sufra un desgaste y tengamos que tener una serie de precauciones con él que en otras condiciones no tendríamos. Y por eso esta especie de coletilla que tiene el libro de cómo sobrevivir con la cámara encima, que consiste en eso, en cómo permitir que podamos sacarle el máximo rendimiento a nuestra cámara en situaciones que no son habituales, y en las que el desgaste de los materiales y el rigor del clima hacen que tengamos que tener un especial cuidado. Bueno, realmente yo no he organizado el viaje. Eso es una cosa que además me interesa mucho que quede clara. Yo me he apoyado en la agencia de mi buen amigo Ramón Larramendi, que es Tierras Polares, que es el que da el soporte del viaje. Yo solamente me he limitado a impartir el taller, porque además yo hace mucho tiempo decidí que el viaje como forma de vida desde el punto de vista profesional no me interesa nada. O sea, a mí no me interesa nada guiar un viaje, ni tener una agencia de viaje, ni ganar dinero con lo que es el viaje en sí. Y por eso he dejado esa parte del trabajo a gente que lo sabe hacer mucho mejor que yo, y que además tiene una estructura profesional que es Tierras Polares en este caso. Yo lo que he hecho ha sido dar en ese país y sobre ese soporte que nos proporciona Tierras Polares, dar el seminario. Porque igual que con el libro, me parecía que yo había dado bastantes cursos ya de fotografía de montaña y de naturaleza, pero todos en Madrid, o en ciudades, o en centros culturales, o en ayuntamientos. Y me parecía que era un contrasentido dar un curso de fotografía de viajes en un sitio donde no se viaja. Y en el caso de la fotografía de montañas, con mayor motivo. ¿Cómo se explica fotografía de montaña o fotografía de aventuras sin estar en esa aventura metido? Entonces, Islandia es un país que reúne las características de ser un país donde se puede viajar con una razonable facilidad. Tiene ese componente de alta montaña, de paisajes inhóspitos, de territorio virgen, y allí que nos hemos ido a hacer el taller de fotografía.
Hombre, pues la verdad es que sobre si va dirigido más a aficionados avanzados o profesionales o gente que comienza a hacer fotografía, pues los consejos son muy generales. Los consejos se los puede aplicar cualquier persona que quiera encontrar en ellos una recomendación para afrontar un territorio que no le es familiar. Lógicamente, los alpinistas que tienen mucha experiencia o los fotógrafos que tienen mucha experiencia con sus equipos en este tipo de condiciones severas, pues les resultará de menos ayuda que una persona que no sabe y que empieza a conocer el mundo de la alta montaña con su cámara encima, ¿no? En todo caso, en los consejos yo soy de los que piensan que siempre ayudan, pero no solamente los que yo doy, los que a mí me dan, que siguen siendo muchos y que yo además me aplico cada 2 por 3. No, yo sin duda me llevaría una cámara compacta muy útil. O sea, yo me llevaría de hecho es la que tengo, una cámara compacta de alta gama. Es decir, las cámaras compactas digitales hoy día han llegado a un nivel de calidad, a un nivel de definición y de calidad óptica que era impensable hace unos años en las cámaras convencionales. Entonces podemos conseguir un buen rendimiento de color, un buen rendimiento de calidad en los ficheros que se obtienen con cámaras extraordinariamente pequeñas y ligeras. Y hay que tener en cuenta que siempre nuestro equipo nos va a acompañar en situaciones en las que el peso y la movilidad es fundamental. Es decir, no es una fotografía en la que uno se baje de su coche y pueda sacar un equipo de 5 kilos de un gran teleobjetivo. Entonces, ante la duda, si estamos dispuestos a llevar mucho peso y hacer ese sobreesfuerzo, está bien. Pero si tenemos la más mínima duda sobre nuestra capacidad o sobre la actividad y el objetivo que vamos a desarrollar, es mucho mejor llevar una cámara pequeña, una cámara que tenga cierta calidad, pero sobre todo que no nos imposibilite a desarrollar la actividad y a formar parte de un grupo en el que el resto de la gente va a dar lo mejor de sí y nosotros no podemos ser para ellos un lastre en el que permanentemente tengan que estar esperándonos o que tengan que llevarnos parte del equipo porque nuestra cámara pesa mucho más que la que lleva el resto de los compañeros. Sobre el viaje que más me... Es una pregunta que se repite, que me la repiten muchas veces, ¿no? Porque, claro, uno ya se va haciendo mayor y ya empieza a coleccionar viajes realmente exóticos y prácticamente a medio mundo, ¿no? Y entonces es como cuando le preguntan a alguien cuál es la anécdota que más te ha producido en tu vida. Bueno, pues y me ha hecho pensar muchas veces sobre cuál sería la respuesta que yo debo dar a esta pregunta. Y al final no logro llegar a una sola respuesta. Lo que sí he sido capaz de valorar son zonas. Es decir, a mí me encanta especialmente el Ártico, yo siempre lo digo. Es decir, he estado en muchos sitios del Ártico, he estado en Alaska, he estado en Canadá, he estado en Siberia, en las Islas Spitzer, en muchos sitios. Y algo tiene el Ártico, las zonas árticas, la Antártida también, que a mí me resulta especialmente atractivo. El Himalaya sin duda son grandes montañas, las montañas de los Andes también, pero el Ártico tiene una calidad en la luz que lo hace diferente. O sea, probablemente mis mejores fotos, una gran parte de las fotos que veis en ese libro, en ese manual y algunas que forman parte de mis exposiciones y parte de mi obra fotográfica están hechas en el Ártico porque tiene una calidad de luz y una transparencia en el ambiente que para mí es sin duda lo más atractivo.